Quizás en algún momento nos hayamos preguntado qué es un animal silvestre o fauna silvestre y qué es un animal doméstico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Quizás también algunos ya conocemos la respuesta. Es bastante fácil de repente decir, sí, claro, un tigre es un animal salvaje, eso es fauna silvestre, o un perro es un animal doméstico. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a animales que de repente no son tan familiares, no los hemos visto para nosotros, no los hemos visto de repente tanto en los medios, o quizás simplemente no son animales que sean propios de los alrededores donde vivimos, sea cual sea el lugar donde estamos? Es en este tipo de zona gris, por decirlo así, donde a veces solemos tener dudas y no nos queda muy claro si es que estamos viendo un animal silvestre o un animal doméstico. Y si es así, ¿cuáles son los animales domésticos que sí podemos tener como mascota? ¿Y cuáles son aquellos que de repente no son tan comunes dentro de una casa o un ambiente más urbano? Para responder esa y otras preguntas más, el día de hoy nos acompaña Alejandro Pereda. Él es médico veterinario enfocado en animales o mascotas exóticas, fauna silvestre y con con bastante experiencia en carnívoros en vida silvestre. Pero hoy nos va a hablar un poquito más sobre las mascotas exóticas y cuál es la relación que estas tienen con la biodiversidad. Adelante, Alejandro. Creo que por ahí. ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Me ¿Qué escuchas tal? bien? Sí, 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 se te escucha muy bien, claro. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar Bien, aquí. Muchas gracias por tu tiempo. gracias también por la invitación. Quizás de repente nos podrías explicar un poco más cuál es la diferencia entre un animal considerado una mascota exótica y cuál es la diferencia con la fauna silvestre. Claro, bueno, para empezar hay que diferenciar lo que es fauna silvestre y exótica, ¿no? Por ahí se parte siempre. Entonces, la fauna silvestre es la definición de cualquier especie que se encuentra en un ecosistema en su estado natural, ¿no? ¿No? Y cumple un rol ecológico. Eso es fauna silvestre, ¿no? Y la fauna exótica es un término que se le denomina a cualquier animal que no pertenece a un territorio o a un ecosistema dentro de un territorio, ¿no? De una delimitación, ¿no? Por ejemplo, un animal exótico acá podría ser tranquilamente una jirafa o también, por ejemplo, un conejo, ¿no? Debido a que el origen de este animal, de estos dos animales, no son eh, el territorio nacional, ¿no? Nunca lo vamos a encontrar en un estado natural dentro del país, ¿no? En ningún ecosistema del país, ¿no? Esas son las diferencias básicas, ¿no? Y bueno, mascota, ya el término mascota exótica es justamente un animal que lógicamente no pertenece al territorio nacional, como lo mencioné al inicio, pero que ha pasado por un proceso adaptativo para cumplir un rol de compañía, ¿no? Para el ser humano. Entonces es un animal que hasta cierto punto es manejable, ¿no? Dentro de ellos, los más comunes podrían ser los conejos, pero bueno, existen otros animales adicionales, ¿no? Que hoy en día se ven con más frecuencia en la clínica también. Entonces, el término exótico está más relacionado a la región y eso Claro. va a variar Ujú. de repente si yo me encuentro en Perú, si me encuentro en Brasil, si me encuentro en ah, Rusia o Guatemala o cualquier parte del mundo, diferentes animales pueden ser o exóticos o propios de la región, considerados como fauna silvestre de ese lugar, Sí, ¿correcto? exacto. Y nos mencionabas de que, por lo menos acá en Perú, el más común o la mascota exótica más común son los conejos. Y claro, los conejos vendrían a ser los más comunes, ¿no? Ujú. Y en tu práctica diaria, ¿hay algunos otros animales que lleguen a la clínica que sean como recurrentes? Sí,
Claro, dentro de ellos lo más recurrente es, bueno, conejo, como lo mencioné, ¿no? Al inicio. Hay roedores también, ¿no? Hámsters, ratas, gerbos, ¿qué más? Periquitos australianos, agapornis, ¿no? Estos animales no son de acá y se consideran mascotas exóticas, ¿no? Geckos, leopardos también. Geckos, leopardos, pogonas, eh, básicamente esos animales, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay muchos más. Genial. Erizos, Solo, erizos de tierra también, disculpa. Me olvidé también de los erizos de tierra y los hurones, ¿no? oh, Ujú. claro. Am, y dime, las enfermedades que tienen esos animales o mascotas exóticas son las mismas o el tratamiento que reciben son el mismo que podría recibir un perro, un gato, ¿es parecido, es similar? ¿Cuáles son las diferencias? No, bueno, siempre hay diferencias por cuestiones anatómicas, fisiológicas, ¿no? También por la afinidad, ¿no? Porque hay enfermedades que son particulares también, solamente de algunas especies y otras no, ¿no? Entonces siempre hay diferencias, ¿no? Entonces los tratamientos van a variar, ¿no? No es igual que tratar a un perro o a un gato. Claro. ¿Y las enfermedades que podrían tener esos animales exóticos son también enfermedades que se pueden transmitir a personas o a otros animales? Por ejemplo, si es que es un animal exótico que viene de otra región, ¿podría estar trayendo también alguna enfermedad nueva? Claro, si es que se trata de una importación, sí, lógicamente hay una posibilidad de que se pueda también importar alguna enfermedad nueva, ¿no? También hay esa posibilidad, por eso es que existen protocolos, ¿no? Para cuando se importa un animal, ¿no? Pero por lo general con las mascotas no ocurre tanto el tema de importación, salvo que sea de manera ilegal, ¿no? Algunos casos de tráfico de fauna que siempre existen, ¿no? Eh, y los casos de importación que son ordenados ilegales, por así decirlo, sí llevan un protocolo, ¿no? Y por lo general se hacen en zoológicos, más que todo, ¿no? Cuando hay intercambios entre animales de zoológicos. Y estas, vamos a hablar de Ujú. mascotas, ¿no? Esas mascotas que siguen todo ese protocolo, entonces no, esos protocolos garantizan de que no haya un riesgo de transmisión, bueno, de que traigan alguna enfermedad que pueda ser contagiosa para otros de esa especie o incluso para nosotros, ¿correcto? Sí, bueno, los protocolos de cuarentena no te garantizan al 100% realmente también, pero al menos te dan como un lapso de tiempo para tú evaluar si es que hay alguna evidencia de algún signo de enfermedad, ¿no? Eso Ujú. sí. ¿Y qué pasa, qué sucede en el caso de la fauna? Cuando uno adquiere un animal silvestre como mascota, ¿cuáles son los riesgos en esos casos? Claro, ahí existen mayor riesgos bueno, de transmisión de enfermedades zoonóticas, ¿no? Porque cuando se adquiere fauna silvestre, por lo general pasan por un proceso de intervención dentro del hábitat natural del animal, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se trafican demasiadas poblaciones y por el sobreestrés que pasan, se activan ciertas enfermedades que son naturales en ellos y por el contacto con otras especies, porque dentro de la actividad de tráfico de fauna también hay contacto con otras especies, ¿no? También pueden saltar enfermedades entre ellas, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Y por lo general con el transporte y demás, y el contacto hacia el humano, existe un riesgo, ¿no? De que se puedan transmitir algunas enfermedades hacia nosotros, definitivamente. ¿Mm? ¿Y tienes algún ejemplo de qué tipo de enfermedades podrían ser? De repente son algunas que de repente no se nos ocurriría que podrían transmitirnos. Bueno, la más común podría ser salmonela, yo creo, ¿no? La salmonelosis es una zoonosis bastante común, ¿no? Eh, sí. De repente, de repente alguien que nos está viendo más adelante o que está escuchando ahorita el en vivo, ¿qué es una zoonosis? ¿Qué significa eso? Una zoonosis es una enfermedad que puede transmitirse de animal a humano o de humano a animal, ¿no? Sí, eso es una zoonosis.
el término, o mejor dicho, la definición más fácil, más sencilla. Claro, entonces transmisión humano-animal. Y nos comentas que de repente una de las más comunes sería una salmonelosis. Sí. ¿Qué tipos de animales o cómo podría darse la transmisión de ese tipo de enfermedad? Sí. Bueno, transmisión humano-animal o animal a humano también, ¿no? En este caso, la salmonelosis es una enfermedad causada por una enterobacteria, ¿no? Y es una enterobacteria que muchos, por ejemplo, muchos reptiles lo pueden portar, ¿no? Entonces, en situaciones cuando ocurre sobreestrés en estos animales, pueden eliminar estas bacterias de forma natural, ¿no? Y claro, el humano, si es que está en contacto con el animal, y no tiene una adecuada protección, pues lógicamente se puede contagiar, ¿no? Y eso genera pues procesos de diarrea, ¿no? Procesos gastrointestinales en el humano, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Y esa es la zoonosis como una de las más comunes, se podría decir, ¿no? Pero existen muchas más, ¿no? Eh, ¿Y qué consideraciones sanitarias podríamos tomar en cuenta si es que estamos frente a un caso o sospechamos estar frente a un caso eh, donde podríamos tener ese riesgo, ¿no? Puede ser que estemos en un lugar y de repente en un mercado y vemos que están vendiendo animales silvestres, que de repente podría ser el caso, o si de repente vamos a algún local o alguna localidad, por decirlo así, donde veamos animales silvestres y estemos conscientes de que de repente no deberían estar ahí, ¿no? Claro. Bueno, lo primero que se debería hacer sería reportarlo, ¿no? A las autoridades, ¿no? Denunciar estos actos, porque, bueno, no solamente afectan a la salud humana, sino que también atentan contra la biodiversidad en general, ¿no? Que es un problema que actualmente es bastante crítico, ¿no? Entonces existen entidades que regulan esto acá, como el CERFOR, ¿no? Y bueno, si es que la pregunta va orientada hacia si vamos a trabajar con estos animales, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, imaginemos que somos trabajadores dentro de CERFOR y tenemos que hacer una intervención, bueno, tendríamos que tener un protocolo de bioseguridad bastante definido, ¿no? Para no transmitirnos, ¿no? Como por ejemplo usar equipos de protección personal, ¿no? Como lo que son guantes, ¿no? Mascarillas, ¿no? Lentes incluso, ¿no? Para evitar de que se puedan transmitir enfermedades. Entonces, es bastante más cuidado el que podemos, el que tenemos que tener, ¿no? Un equipo de Sí, protección personal, todo eso lo que mencionas, y también creo que en ocasiones se usan esos trajes, claro. unos trajes de cuerpo entero, Sí, ¿cierto? uh-huh. Sí, los bueno, mamelucos se llama, ¿no? Ujú. Comúnmente, sí, eso usualmente también se emplean, ¿no? Dentro del manejo de estas especies, ¿no? Cuando provienen del tráfico de fauna y si se quieren manipular, ¿no? Va a Ujú. depender mucho también del riesgo, ¿no? Del riesgo que pueda tener o también de las alertas sanitarias que puedan existir, ¿no? Como por ejemplo, si hay alertas sanitarias como lo que ocurrió con la influenza, se tiene que tener un poco más incluso de cuidado y ser más estrictos con la bioseguridad, ¿no? Eh, Sí, para mencionar brevemente a lo que te refieres con la influenza, estás hablando del brote de influenza aviar del claro. 2023. Brevemente nos podrías explicar de qué trataba eso y cuál es la diferencia con de repente un brote de influenza entre nosotros, entre humanos, por decirlo así. Mm, claro, bueno, el brote de influenza aviar es un brote que ocurrió en la fauna silvestre, ¿no? Principalmente en aves marinas, ¿no? Eh, bueno, como es un brote de un virus denominado H1N1, este, que es altamente patogénico, tenía también un riesgo de que sea zoonótico también, ¿no? Entonces, puse este ejemplo porque desde que se activó esta alerta sanitaria, la manipulación, por ejemplo, de especies marinas se ha ido tomando con más cuidado a partir de esa alerta sanitaria, ¿no? Porque justamente existe el riesgo de que esta enfermedad pueda saltar a un humano. Entonces, por ser una enfermedad de origen viral, entonces hay
y que se contagia por fluidos, hay mucho más riesgo, ¿no? De que pueda transmitirle a las personas, ¿no? Entonces, si son personas que están trabajando con este tipo de fauna, eh, tienen que tener bastante cuidado también con la bioseguridad. En este caso, por ejemplo, se tuvo que utilizar mamelucos, botas, ¿no? Equipos de protección personal más adecuados, ¿no? Para el contexto. Entonces, de la misma manera, mencionas los animales marinos, pero de la misma manera, por ejemplo, si yo cerca tuviese un animal como puede ser algo más común en un ambiente urbano, podría ser un gavilán acanelado o alguna otra ave rapaz de estas grandes que vemos. Esas son consideraciones que también debería tomar cuando estoy presente o tengo cerca ese tipo de animales silvestres, pero ya más urbanos, o no aplica en esos casos. También se tendría que tener cuidado, ¿no? También se tendría que tener cuidado, bueno, si se habla de personas, de civiles naturales que no trabajan con fauna, pues lo ideal sería que no se acerquen a los animales, sino que los reporten, ¿no? Y las autoridades que se encargan del trabajo, de la manipulación de estos animales, que tengan las consideraciones del caso para poder manipularlas, ¿no? Y entonces en ellos sí eh, debe ser estricto el uso de EPPs adecuados, ¿no? De equipos de protección, ¿no? Adecuados. Genial. Bueno, gracias por la aclaración. Quisiera de repente volver un poquito al tema de las mascotas exóticas Sí. y de repente quisiera preguntarte si es que hay algún riesgo de que alguna mascota exótica que yo tenga, o incluso quizás mascota en general, que pudiera afectar a la fauna silvestre de repente de una localidad. Puede ser fauna urbana, como lo que estaba mencionando ahorita, no necesariamente un ave rapaz grande como un gavilán, pero de repente pequeños pájaros, reptiles. Uh-huh. Mencionaste también que habían mascotas como los geckos, hubo hurones, erizos de tierra. ¿Esos animalitos podrían representar algún tipo de riesgo para la fauna local? Silvestre. Algunos de ellos sí se pueden, si no se tiene un cuidado adecuado, si es que no se sigue una pauta sanitaria adecuada, sí puede implicar también un riesgo para la fauna silvestre, ¿no? De hecho, hay algunos animales que están considerados como especies invasoras en países europeos, ¿no? Como por ejemplo el erizo africano de tierra, ¿no? El erizo africano de tierra actualmente es un animal que no se considera, ya está en la lista, ¿no? De especies invasoras en Europa, ¿no? Entonces, así como el ejemplo del erizo, pueden existir otros animales que tienen la capacidad de poder reproducirse más, ¿no? Y pueden generar un impacto dentro de la biodiversidad si en caso, por ejemplo, liberamos estos animales de forma errónea, ¿no? O si es que se nos escapan de las casas, ¿no? Otro ejemplo muy común es la tortuga californiana de orejas rojas, ¿no? Esta tortuga también es una especie que es considerada invasora en otros países, ¿no? Entonces, son una especie invasora, por lo que me cuentas, podría ser cualquier especie de animal que no es propia de una localidad, Ajá. pero digamos que prospera en ese nuevo hábitat que encuentra. Sí. ¿Y qué tipos de riesgos podría traer que eso suceda? Bueno, puede generar un impacto en las poblaciones de otros animales dentro del ecosistema, ¿no? Donde van a estar y que cumplen un rol ecológico similar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de las tortugas de orejas rojas, se sabe que son animales que son bastante voraces, ¿no? Y bastante carnívoros. Entonces, por ejemplo, si por ove invaden dentro de un ecosistema acuífero, dentro del territorio nacional, pues podría tranquilamente arrasar con poblaciones de peces locales, ¿no? O arrasar con otras especies, ¿no? Sí, Wow, ok. sí.
tengo acá una pregunta de los que nos están acompañando y la primera es si conoces cuáles son, bueno, esto es de Lima, yo sé Alejandro que tú sos en Trujillo, pero ¿cuáles son, o si conoces a alguna especie invasora que haya en la ciudad de Lima o de repente en la ciudad de Trujillo también? Especie invasora dentro de la ciudad de Trujillo, pues O, actualmente realmente desconozco, no conozco realmente de casos de especies invasoras, ¿no? Eh, en Lima tampoco, ¿no? Este, de especies exóticas invasoras, ¿no? No conozco realmente, ¿no? Por ujú. lo general no, hasta el momento, bueno, al menos no hemos tenido la suerte de que no ha llegado a más, ¿no? Si bien es cierto, es un boom el tema de las mascotas exóticas y están llegando más, hay más tenencia de estos animales, pues no hemos llegado todavía hasta el punto de que lleguen a invadir, como lo que ocurre, por ejemplo, en otros países como en Europa, ¿no? Mm. En el Acá, caso, en el caso de Europa ocurre mucho de la cotorra argentina, por ejemplo, que es una especie invasora también, ¿no? Cómo es que de un país argentino llegó allá y pues luego con el tiempo se volvieron invasores, ¿no? Sí, tengo justo aquí un comentario que dice, bueno, en Lima quizás podrían haber loros, palomas, ardillas, y esto como comentario, pero me despierta la pregunta, ¿podría ser una especie invasora si es que es una especie propia del territorio también, nacional? sí. Ajá, Por ejemplo, como el caso de las ardillas, ¿no? En el caso de las ardillas, la ardilla de nuca blanca es una especie que es de territorio nacional, pero habita en un ecosistema, pero lastimosamente se han traslocado a otras localidades, como el caso de Lima, ¿no? Trujillo. Entonces, y se han vuelto pues ya animales, en- hasta ahorita no sé si se catalogan como especies invasoras propiamente dichas, porque se tendría que hacer un estudio realmente, pero sí se sabe que genera impacto, ¿no? Genera impacto a nivel local, ¿no? Sí. claro, Eh, pero bueno, como te digo, es muy diferente eso que mascota, o sea, mascota exótica invasora. Realmente no conozco casos. Conozco claro. casos sí de otros, ¿no? Como por ejemplo lo de la paloma de Castilla también, ¿no? Que es una Ujú. especie exótica, ¿no? Que bueno, ya a través de décadas, ¿no? Se ha vuelto ya una especie, bueno, no sé si invasora realmente dentro de la localidad, pero sí ya ha crecido bastante y ha logrado sobrevivir dentro de las urbes, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Claro. Em, Acá también justo nos mencionan el doctor Calo y el biólogo Miguel Lazo, que también nos han acompañado anteriormente. Nos cuentan de algunos casos en Trujillo se han encontrado peces asiáticos en, en brazos del río Moche y en el río Virú y en el río Virú, perdón, se han visto especies amazónicas por gente que los tenían en acuarios y los liberaron. De repente valdría la pena hacer un estudio al respecto, porque De hecho, a veces puede ser un hecho aislado o podría ser algo que efectivamente se ha propagado, ¿no? sería interesante realmente que se haga un estudio, ¿no? Yo la verdad es que de especies acuáticas realmente desconozco, ¿no? Pero si es que mencionan de que han habido casos de especies de peces asiáticos, pues lo ideal sería que se haga un estudio ahí, ¿no? Ujú. Y tengo otra pregunta por aquí que dicen, si alguien libera periquitos australianos en una ciudad, ¿podrían hacerse una especie invasora? Es muy complicado realmente porque son animales que no son, bueno, nos hemos dado cuenta que no sobreviven por lo general cuando han habido reportes de que se han escapado estos animales, llegan a la veterinaria mal, ¿no? Deshidratados y caquéticos porque no saben lo que pueden comer en la naturaleza, ¿no? Entonces, Mm, ese es un punto también, ¿no? Por eso digo, claro. quizá hay algunas especies que sí se pueden llegar a prosperar dentro de los ecosistemas, ¿no? Como las urbanizaciones, esos cosas, o ecosistemas locales, ¿no? Pero hay otras que probablemente no sobrevivan, ¿no?
Claro. Y importante también conocer cuáles, ¿no? Sí, sí, es importante eso. Tengo también tenemos varias preguntas y comentarios hoy día. Sí, Eh, tengo aquí una pregunta que dice, yo tengo, enfocándonos de repente, volviendo a cuando hablamos de los conejos siendo la mascota exótica más común que encuentras en tu práctica, en tu clínica, y nos dicen, yo tengo 3 conejitos. Quería preguntar acerca de la protección contra parásitos y cada tiempo es recomendable colocarles pipetas. Me imagino que para parásitos externos y la pregunta también podría ser para parásitos internos, ¿no? probablemente. Y bueno, realmente los protocolos sanitarios van a depender mucho del lugar y va a depender mucho del criterio del veterinario con el que lleves, ¿no? Pero bueno, las protecciones siempre se hacen con análisis previos, ¿no? Eso es lo que siempre recomiendo. Entonces, las desparasitaciones usualmente con análisis previos se hacen de 2 a 3 veces al año, ¿no? En el caso de conejos, ¿no? Y las desparasitaciones externas por lo general no se suelen hacer salvo que sea un contexto muy necesario, ¿no? Como por ejemplo en el norte, ¿no? Que hay más calor, más incidencia de ectoparásitos y se pide que sí seamos un poquito más vigilantes con ese aspecto para que podamos evitar alguna enfermedad, ¿no? Genial, wow. No, no era algo que tenía mapeado, también podría depender del lugar donde te encuentres, la región, el clima, También, cuántos factores. sí. Eh, tengo, tengo una última pregunta, eh, y bueno, ahí otra vez nos traen al tema de especies invasoras. Sí. Nos preguntan si liberábamos, habíamos una pregunta similar a la de los periquitos australianos, ¿no? Pero dice, si liberamos una paloma o un canario, ¿podríamos introducir alguna enfermedad de repente a otras aves del ecosistema donde se libera? Sí, se podría, ¿no? Se podría de todas maneras introducir alguna enfermedad si es que se desconoce, ¿no? El estado sanitario de la especie que se ha liberado, ¿no? De todas maneras. Para empezar, le generas un problema al animal que liberas, porque probablemente no sobreviva. Y aparte de eso, bueno, también le pones en riesgo la fauna que está alrededor, ¿no? Eso sí. Mm, bueno, sí, muy cierto. A veces eh, creo que más de una vez o por lo menos yo he escuchado eh, que estaría más contento libre, pero no tomamos en cuenta que de repente si no está en su hábitat, ni siquiera sabría cómo sobrevivir, ¿no? Sí. Ok, creo que esa era la última pregunta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. No sé si hay algo más que quieras comentarnos. Eh, Sí, bueno, lo ideal es que seamos conscientes, ¿no? Cuando uno quiere adquirir un animal, primero informarse bien qué especie quiere adquirir, saber si es que realmente no es una especie que esté catalogada como fauna silvestre o como una especie CITES, por ejemplo, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, porque ahora con el boom de esto de los animales exóticos, en muchas ocasiones me he dado cuenta de que eh, buscan realmente cada vez, creo que es un tema del afán del mismo ser humano de buscar especies raras para mantenerlos en cautividad y la verdad es que no estamos haciendo realmente algo bueno también, ¿no? Entonces, hay especies exóticas que se pueden tener, ¿no? Que ya están, como estaba mencionando anteriormente, ya están ya adaptadas, han pasado por un proceso de adaptación ya hacia el ser humano, como los casos de los periquitos, los casos de los agapornis, de tortugas de orejas rojas mismas, ¿no? De Sí. conejos, hurones, ¿no? ¿No? Entonces, hay especies que se podrían tener, ¿no? Pero hay otras que no. Y realmente lo ideal sería que se asesoren con un médico veterinario que sepa del tema. Y si van a adquirirlo, también que sepan qué cuidados se tienen que llevar con esos animales, ¿no? Eso es importantísimo. Y bueno, hacerse responsable del animal, ¿no? No es que voy a tener el animal y luego me cansé y lo voy a abandonar, ¿no? Eso también es importante. Es un tema un poquito controversial, pero creo que es importante que lo sepan, ¿no? Y sobre todo si es que ven que son animales que no saben el origen
o que están, o que tienen, o es fauna silvestre, o tienen la sospecha de que se trata de fauna silvestre, mejor reportarla con CERFOR, ¿no? Ujú. Para que se hagan cargo de esas especies. Bueno, ese es el consejo que podría dar, ¿no? En realidad, excelente consejo y sobre todo lo de considerar el origen, ¿no? ¿De dónde está viniendo ese animal? Y la asesoría, es un animal que de repente está en peligro de extinción y podemos no estar al tanto, no saberlo, ¿no? Sí, Bueno, eso es bastante bueno. muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí también, por tu tiempo y a todos los que se unieron en este live y a los que nos están viendo después de la transmisión en vivo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias Nos vemos. igual por la invitación. Chao. Hasta luego.